Muy buenas tardes, queridas hermanas. En esta tarde de este día vamos a comenzar a compartir una palabra con una mujer de la Biblia que se llama María Magdalena. Vamos a hablar de María Magdalena porque esta mujer fue una mujer, dice la palabra de Dios, casi como Pedro, siguiendo al Señor en todo momento, con su tiempo, con su dinero, con todo lo que ella tenía. Dice en San Juan capítulo 8, versículo 2. Vamos a dar lectura a San Lucas, capítulo 8, el versículo 2. Tendría que verlo. Versículo 8:2 dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Jesucristo la había sanado, la había liberado. Ella, agradecida con Jesús, decide dedicar el tiempo. Lucas capítulo 8, el versículo 2, doy lectura nuevamente. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Tomó desde entonces esta mujer su lugar entre los discípulos más devotos, como el ejemplo de Pedro. Magdalena, ella se llamaba María, pero Magdalena era el lugar. Magdalena indica su lugar de origen, porque vivía en Magdala, y como era de ese lugar, ella se le decía María Magdalena. Fue primera. ¿Por qué fue primera? Porque de aquellas mujeres que Jesucristo sanó, fue la mujer más audaz, fue la mujer más dispuesta, fue la mujer que entregó todo, se entregó de lleno a Jesucristo. Al principio del ministerio de Jesús en Galilea, empezó a acompañar a los discípulos y a las mujeres que ayudaban al Señor, y dice que ella a los 12 los ayudaba, y a las mujeres con su dinero. Era una mujer rica, era una mujer que tenía plata, y no tuvo problema de poner al servicio de Jesús y de sus discípulos y de todas las mujeres que servían a Jesús su dinero. Estuvo dispuesta, entregó todo. Vieron que a veces se tiene problema con el dinero, se tiene problema con la administración del dinero. La mujer muestra la Biblia que era una mujer muy adinerada y seguramente era muy buena administradora, por cuanto supo dónde poner el dinero, dónde sembrar, porque el que siembra cosecha. Y dice la palabra de Dios que a todo aquel que da, Dios le va a dar mucho más. Debemos ver el ejemplo de esta mujer que no había problema para poner al servicio de Jesús el dinero que tenía. 1. Estuvo antes en la cruz. Ella estuvo antes allí en la cruz. ¿Cuándo? Cuando iban a crucificar a Jesucristo. Mateo 27, del 55, el versículo 55 y 56, ahí habla de lo que María Magdalena estuvo con otras mujeres mirando de lejos cómo crucificaban a Jesucristo. 2. Estuvo sentada ante el sepulcro
en Mateo 27:61, ahí estuvo sentada cuando prepararon a Jesucristo, lo llevaron al sepulcro y lo pusieron ahí en ese sepulcro. Ella estaba sentada ahí, seguramente estaba meditando, estaba pensando, estaba diciendo, pero bueno, hasta aquí llegamos con el Maestro, hasta aquí nos acompañó, ahora sabemos que se fue con el Padre, seguramente un día nosotros también. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no habían entendido, no habían comprendido que Jesús iba a morir y iba a resucitar. Él lo declaró. La Biblia en el Antiguo Testamento se habla mucho del Mesías. Isaías es uno de los profetas que habla mucho del Mesías, del que iba a venir, del que iba a morir, iba a ser crucificado, pero que iba al tercer día a resucitar. En palabras comunes, corrientes, pero sabe, muchos no entendieron. Es como si en este tiempo nos tuviera Jesús con nosotros y nosotros salimos a predicar con Él, a evangelizar, a que muchas almas sean salvas, y llega un momento que Él muere. Esto pasó a María Magdalena. Muere Jesús, ella estuvo de lejos observando y mirando cómo lo colgaban allí en la cruz, cómo lo crucificaban, y también estuvo ahí en el sepulcro cuando lo trajeron y lo prepararon y lo pusieron en el sepulcro. Ella estaba ahí sentada. Dice también que al amanecer del tercer día fue a la sepultura y lloraba, pero hubo algo, vio la piedra corrida, vio algo diferente. ¿Quién habrá venido? Si nosotras somos las que traemos el perfume, las que vamos a prepararlo para que Él pase ahí en ese lugar mucho tiempo. Lloraba y vio la piedra quitada. ¿Quién quitó la piedra? La quitaron los ángeles. En San Juan 21, ahí dice que los ángeles corrieron la piedra y ella fue y vio la piedra corrida. Y lloraba y vio la piedra. Jesucristo se da a conocer a María Magdalena, la primera que lo ve resucitado es María Magdalena. Qué privilegio lo que Dios le concedió a ella de poder ver a Jesucristo resucitado. Fue la primera. Jesucristo se da a conocer a María Magdalena. Ella fue la primera de verlo. Esto está en Marcos, capítulo 16, el versículo 9. También ahí dice que se apresuró porque Jesús se le apareció ahí y fue maravilloso. Dice que en los 4 evangelios está la resurrección de Jesucristo, está lo de María Magdalena, pero no los 4 evangelios lo dicen de la misma manera. No está de la misma manera, pero es lo que realmente sucedió. Es lo que pasó, y María Magdalena tuvo el privilegio de ser la primera. ¿Por qué? Porque se animó a todo. Se animó a estar cerca cuando lo estaban crucificando. Se animó a estar cuando lo estaban poniendo en el sepulcro, lo estaban preparando. Ahí ella estaba sentada. Se animó al amanecer a venir trayendo todas las esencias, todo lo que se necesitaba para Jesús. Se animó, y por eso es que Jesucristo fue a ella la primera, porque cuando ella corre, va y les avisa que el sepulcro estaba abierto, que allí no había nadie, Pedro, Juan, corrieron todos, vinieron, vieron, pero dice que se volvieron. En San Juan dice que se volvieron los discípulos, porque no lo encontraron, no estaba. Pero María Magdalena se quedó. Y
al quedarse ahí, Jesús le salió y le hizo reconocer quién era. Así también como aquellos que iban por el camino de Emaús, también no lo reconocieron hasta que Él no se dio a conocer. ¿Sabe? Muchos pueden oír de Jesucristo. Muchas mujeres pueden decir camino con Jesucristo, pero no le han reconocido. No lo han reconocido. Lo conocían como el Jesús que salva, pero no le han reconocido como el Cristo que resucitó al tercer día, que está a la diestra del Padre, que es el que aboga por nuestra causa. Para Él no hay imposibles y muchas veces no se reconoce, no se cree, no se tiene la fe suficiente para que se cumplan los propósitos, los sueños y los milagros que Jesucristo tiene. María Magdalena vivió, recibió a un Jesús que estaba de carne y hueso ahí, pero ella recibió lo espiritual, pero también pudo recibir cuando Él resucitó. La primera que recibió, ay Señor, yo decía lo que debe haber sido para ella. Es la primera de verlo resucitado a Jesucristo. Es maravilloso. ¿Sabes? Que seas la primera en tu familia, que seas la primera la que recibas ese milagro, esa bendición de ver al Cristo resucitado. Se apresuró a hacer saber esto a los discípulos, que dice que estaban tristes y llorando. Esto está en Marcos 16:10. 16:9 es donde Jesús se le da a conocer a María Magdalena. El 16:10 es donde le dice que vaya rápidamente, les diga, les avise, y no creían. Veo que muchas veces decimos que hubo un discípulo que dijo, no, si no le toco el costado, si no meto la mano y todo, Dios no, incrédulo. Pero todos fueron incrédulos a la resurrección de Jesucristo. Pero a Él no le interesó si creían o no creían. A Él lo que le interesó era que ellos pudieran seguir el mandato, seguir el propósito, seguir el sueño que Dios tenía, que muchísimos fueran salvos, que muchos. Por eso es cuando le dice a María Magdalena también, anda y decirle a Pedro. Ay, pero ¿por qué Pedro primero y no los otros? Porque Pedro lo había negado. Porque Pedro lo había negado. ¿Cuántas veces con tus hechos has negado a Jesucristo? Pero Él en este día te dice, vuélvete, arrepiéntete, porque tengo para ti grandes cosas para que hagas. Porque San Juan dice que cosas mayores. En la oración Jesucristo dice que nosotros haríamos cosas mayores. Mujeres, nosotras podemos hacer cosas mayores. María Magdalena seguramente hizo cosas mucho mayores que la que Jesucristo había hecho. Porque para eso hemos sido llamados. Para eso Dios nos llama. Mujeres, levántense en el poder de Dios. Miren, reconozcan, permitan que Jesucristo se les presente como ese Cristo resucitado, como ese Cristo que iba al Padre. Aleluya, ese Jesucristo que dice voy al Padre. Es necesario, cuando los discípulos decían que no te acontezca esto, el otro, me es necesario irme. Cuando Él estuvo los 40 días después de resucitar y no lo querían dejar ir, me es necesario irme. ¿Para qué? Para que venga un consolador, el Espíritu Santo, el que les enseñará y les recordará todas las cosas. Él les recordará y les enseñará todas las cosas. Pero lo primero que dijo Jesucristo es el consolador, el que les va a consolar. Él les va a consolar, mujer, quien quiera que sea
cualquiera sea el problema, la dificultad que estás pasando, quiero decirte que el Espíritu Santo quiere consolarte. El Espíritu Santo está para ayudarte. El Espíritu Santo va a sacar el dolor, la impotencia y te va a ayudar en todas aquellas cosas que tú necesitas. Allí donde estás incompleta, Él dice que en Él estamos completas. Él quiere que tú estés completa, así como disfrutó María Magdalena. Fue una mujer cambiada por Jesús, fue una mujer que entendió y comprendió el propósito de Dios. No salió un espíritu ni dos, salieron 7. Y si salieron 7 es porque salió todo lo que debía salir. Y vino, ¿y quién vino y entró en ella? La perfección de Dios. Salieron 7, entraron 7 mejores. Salen 7, entran 7 con sanidad, con liberación, con poder. Eso es lo que el Señor tiene y quiere, mujer, para ti en estos tiempos. María Magdalena no se encerró. Cuando lo crucificaron a Jesús, no fue y se encerró. No vino al sepulcro. No se quedó con que vino y visitó el sepulcro. No, al tercer día vino para hacer lo que debía hacer. Por eso tuvo el privilegio de ser la primera de ver al Cristo resucitado. Dios quiere que seas tú la primera en un propósito, en un sueño, en un anhelo. ¿Sabes? Siempre hay una primera vez para algo. Dios quiere que nosotras seamos primera en todo. Debemos entender y comprender el propósito de Dios. Debemos escuchar a Dios. ¿Sabe? María Magdalena estaba preparada para escuchar al Cristo resucitado. Porque cuando Él la nombró y le dijo María, ella dijo, Maestro. Reconoció su voz. Debes reconocer la voz de aquel que es tu Salvador. Debes reconocer la voz de aquel que te llamó. Debes reconocer la voz del Cristo resucitado. Mujer, no sé la dificultad, no sé lo que estás viviendo, pero quiero decirte que en Él vas a estar completa. No le fue todo a María Magdalena el dinero no la pudo liberar de esos 7 espíritus inmundos que la atormentaban, en enfermedad, en lo que fuera que le pasó, pero así fue liberada. No, el dinero no hace todo, el dinero no hace la felicidad, pero sí Cristo, que puedas acercarte, que no sea que por un puñado de dinero pierdas la salvación, que no sea por un puñado de dinero no puedas servir a Dios. Que Dios en esta tarde bendiga la vida de cada una de las mujeres y puedan preparar su corazón para salir y hacer lo que Dios quiere que hagas. Que Dios te bendiga, querida mujer, que Dios te bendiga grandemente. Puedes decir, pastora, usted no sabe lo que estoy pasando. Claro que puede ser que yo no sepa, pero ¿quién está en el cielo? ¿Quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Lo saben. El Padre está para ayudarte, el Hijo a la diestra del Padre y el Espíritu Santo aquí para ayudarte. No estás sola, no estás sola, no estás desprotegida. No es que nadie te entiende ni nadie te comprende. Hay uno poderoso que te escucha, que te entiende, que te comprende y que te guía y te enseña para transitar este camino de salvación a vida eterna. Que Dios bendiga grandemente sus vidas, mujeres, y estaremos viéndonos nuevamente el próximo sábado.